a comenzar la clase de hoy y vamos a concluir con la unidad 6 que que a la democracia. Profe, disculpe. ¿Sí? ¿Le puedo preguntar a dónde se guardan estas clases que grabamos? A ver, las clases están en el aula virtual, están también en el correo. Claro, ustedes no pueden entrar al correo. Las vamos a colocar también en el grupo de Facebook y le vamos a preguntar ahora a uno de nuestros adscriptos, Agustín García Ford. ¿Dónde están en este momento las clases, Agustín? Buen día, profesor. Buenos días. Buen día a los alumnos y alumnas. Bueno, las clases están en el Drive que tiene la sala virtual. Yo se los puedo enviar a los alumnos a través del mail. Bueno, muchas gracias. De nada. Bueno. Como ustedes recuerdan, hemos estado viendo en esta unidad el tema de la democracia. Hablamos en la última clase de la democracia participativa y de la democracia representativa, y vimos cómo esto plantea una dificultad en cuanto a cómo se entiende el concepto de democracia participativa, si como sustitución de la democracia representativa o como un complemento, como una ampliación de la democracia representativa. Quisiera referirme a dos cuestiones ahora y luego, antes de que termine la clase, vamos a dar una serie de consignas y explicaciones acerca de el segundo parcial, de los coloquios y del tema de la promocionalidad. Pero vamos a concluir con este tema en cuanto decíamos que queríamos plantear acá dos cuestiones. Y tienen ustedes un trabajo, ya voy a volver sobre esto, escrito por mí acerca de la cuestión del populismo. Hoy se ha dado como un tema en cuestión hablar con mucha frecuencia de el populismo, tanto en la teoría política cuanto en la praxis política. Todos ustedes oyen muchísimas veces como descalificación el término de populismo. Esto es un populismo, esto no es democracia, esto es populismo. Este término, como tantos otros en la teoría política, lo pronunciamos en singular, pero en realidad se da de una manera plural. Es decir, que tendríamos que agregarle, cada vez que de populismo hablamos, una S, populismos.
hay una gran variante de estos regímenes que se llaman o les llaman populistas. Y hay una versión favorable y hay una versión desfavorable con respecto al populismo o a los populismos. Por eso es que hemos planteado, no es muy largo el escrito, lo van a poder ver con más provecho de lo que yo pueda decirles aquí, de cómo se ha originado este término y cómo se está dando en la realidad contemporánea. Se comenzó a utilizar este término en un movimiento o grupo en la Rusia de fines del siglo XIX, donde tenía más bien una base de tipo campesina y con una serie de reivindicaciones que ustedes van a poder leer en mi escrito. Pero también, casi coetáneamente, y en el otro extremo del planeta, se originó en los Estados Unidos una corriente política que reclamó para sí el nombre de populismo. Y acá había una serie de demandas de naturaleza política y de naturaleza social que reivindicaban la presencia del pueblo como un actor fundamental. De aquel lejano origen hasta nuestros días nos encontramos con una variedad de ejemplos históricos. Tal vez los más significativos se hayan dado en América Latina hace varias décadas, pero también han aparecido hace algunas décadas y están presentes en el escenario europeo y en otros países lejanos. ¿Y de qué se trataría esto? Se trataría de un movimiento político más que de un partido político que reivindica la presencia del pueblo como sujeto político determinante en la vida política. Ahora, fíjense ustedes que lo van a poder leer y lo van a poder analizar. Este sujeto plural, que es el pueblo, aparece expresado normalmente por un líder político. Generalmente ese líder es masculino. Hay algunas excepciones, es decir, hay mujeres que lideran estos movimientos y este líder aparece como encarnando la voluntad del pueblo, es decir, su voz es la voz del pueblo. Y hay un esquema en general, binario, en el cual frente al pueblo está lo que no es pueblo, es decir, pueblo antipueblo. Ustedes podrán preguntarse quiénes constituyen
esto que se denomina desde el discurso populista el antipueblo. Varían, pueden ser sectores de esa misma realidad que son miembros de las clases altas o de los grandes propietarios rurales o los grandes empresarios o fuerzas económicas, militares o religiosas a las que se las indica como opositoras al pueblo, como enemigas del pueblo. O sea, fíjense que acá hay un discurso en el cual tenemos pueblo versus antipueblo. ¿Quién expresa ese pueblo? El líder gobernante, que puede o no apoyarse en una estructura político-partidaria o en algo más amplio e indefinido como un movimiento que engloba un conjunto de reivindicaciones de tinte nacionalista que ve a el extranjero, al extraño como enemigo y que ve, como decíamos hace un instante, a aquellos que han sido definidos como el antipueblo. Y aquí se va a aplicar algo que al referirnos al concepto de democracia hemos insistido que la democracia implica un diálogo entre mayorías gobernantes y minorías que legítimamente existen y pueden y deben hacer oír su voz. Por el contrario, en esta visión populista, el antipueblo tiene que ser limitado, silenciado, muchas veces perseguido, porque en realidad es el pueblo el que tiene razón. El definido como antipueblo, el enemigo, ha de ser, por decirlo de una manera lo más elegante posible, acorralado, limitado, silenciado. Y ustedes podrán decir, bueno, pero ¿de qué manera se va a expresar este pueblo? Mira, básicamente de dos maneras. Primero, como la presencia de un líder gobernante que expresa esa voz unívoca de ese pueblo que él encarna y representa. Y los seguidores, que en el discurso populista serían el verdadero pueblo, deben estar presentes de una manera aclamatoria en la escena pública, brindando el respaldo a ese gobernante que lo interpreta y representa y manifestándole su apoyo incondicional. Apoyo que se expresará físicamente en grandes reuniones políticas y o a través
de los medios de comunicación y de las redes sociales. Es decir, hay una tarea de aclamar. Algunas veces le he llamado en alguna de mis exposiciones a este modelo como una democracia del aplauso. Es decir, un gobernante que encarnaría al pueblo y no el antipueblo, el definido como genuino pueblo, aplaude a quien lo representa. Y ahí esta expresión que me pareció gráfica como democracia del aplauso. Cualquier semejanza con hechos cercanos o lejanos queda por cuenta del auditorio. Hay muchos ejemplos variados, distintos, cercanos y distantes. Yo he querido colocar, por eso no me he explayado más en esta consideración acerca del populismo o los populismos con una caracterización que he hecho en ese escrito breve que ustedes tienen a su disposición en el grupo de Facebook. La otra cuestión que quería plantear, que acá aparece un concepto que es relativamente nuevo, se usa bastante el término de gobernabilidad. Gobernabilidad. A ver, este término tiene un origen lejano, pero también tiene un origen más cercano que ha producido ciertos rechazos desde el discurso democrático de la cuestión de la gobernabilidad. Vamos a tratar de explicar el concepto de gobernabilidad, luego lo vamos a vincular con la democracia, con dos autores. El primero es un autor clásico de la teoría política, es Platón. El segundo es un personaje, tal vez por ustedes muy conocido, seguramente más conocido que Platón, que encarna un humorista cordobés bajo el nombre de una simpática viejita serrana, doña Jovita. Vamos desde Platón a doña Jovita con la cuestión de la gobernabilidad. Platón, referido al gobernante, decía que una de las comparaciones que utilizaba, era como aquel que conducía un navío, ¿no? El gobernante como el piloto, como el conductor de un navío. Y desde esta perspectiva, el gobernante debía conducir el barco hacia su destino, evitando que el barco se desviara o
encallara. Entonces, fíjense que acá la idea es una idea de dirigir una embarcación hacia un objetivo, hacia un rumbo, llevarla a buen puerto. Se supone que en este caso el conductor del navío, es decir, el gobernante, lo que debía hacer era evitar que se desviara la embarcación del rumbo asignado o que encallara o se pereciera. Esta idea de gobernabilidad como conducción de un navío, quiero que la retengan durante unos segundos. Y voy a este otro personaje que tal vez en clave humorística van a terminar recordando más que al venerable Platón. Doña Jovita relata que iba conduciendo una moto en sus parajes serranos. Conducía una moto, llevaba en su brazo un canasto con pastelitos y empanada, y al tomar una curva en una mala maniobra, pierde el control de la moto y va a dar su cuerpo a tierra y se desparrama la mercadería que llevaba. Y dice el personaje que se le, escuchen el término, se me desgobernó la moto. Se me desgobernó. ¿Qué significa en este relato humorístico el desgobierno de la moto? Significa que perdió la conducción de la moto. ¿Sí? Relacionándolo con lo que dijo Platón, sería como que perdió el rumbo de la nave. A ver, perdón, Rocío, hay como resonancia y no te escucho bien. ¿Qué dices? Ahí lo escribo. ¿Eh? Dijo que ahora lo escribía porque tenía problemas. Ah, escribo mejor. Gracias, Juan Gabriel. A ver, veamos. ¿Qué relación, que relacionado con lo de Platón perdió el rumbo del barco? ¿Cómo sería, Rocío? ¿Qué relación hay entre lo de Platón y este humorista? Eso es lo que me pregunto. ¿Se me escucha ahí? ¿Sí? No, que lo que dijo doña Jovita de que se desgobernó la moto, relacionándolo con lo de Platón, es como que perdió el navío, el rumbo del barco. Así es, así es. Esa es la idea. Esa es la idea. O sea, gobernabilidad en el concepto platónico significaría, sí, la moto sería el barco, sí.
Es mejor el ejemplo del barco, Juan Gabriel, de la moto, porque cada vez que se habla del navío, y el navío está vinculado a mi apellido, y dicen se hundió el barco, ¿no? Se hundió el barco, eso, oye, me da un cierto escalofrío, ¿eh? O sea, me gusta más lo de la moto. Pero esa es la idea. La idea, el piloto, se ríe Ailén, sí, pero la verdad es cierto, yo por allí cuando escucho, ustedes lo han escuchado muchas veces, ¿no? El barco está sin rumbo, el barco se hunde. Yo le digo, ¿por qué no vamos para otro medio de locomoción? Puede ser moto, avión, ómnibus, patineta, bicicleta. Bueno, pero esa es la idea. La idea de Platón era la idea de rumbo que le imprimía el que la conducía, el piloto, o sea, el piloto del navío era el gobernante. Esta era una de las imágenes platónicas. Por eso recurro, eso ayuda a entender en este relato humorístico que es muy gracioso, por ahí seguramente lo han oído o lo van a oír, está en muchas partes, este cuento de Doña Jovita en su desventura cuando pierde el control de la moto. Se me desgobernó la moto. Este personaje también suele hablar en algunos otros ejemplos, refiriéndose a esos niños que se comportan mal o que no conocen de límite, y suele decir esta abuela serrana, le falta gobierno. A estos chicos les falta gobierno. Pero fíjese que acá la expresión gobierno, gobernabilidad, significa rumbo, conducción, que alguien guía y va hacia un determinado lugar. Esta es, en definitiva, la idea de gobernabilidad aplicada a la política. Pero yo dije hace un instante que ha tenido hace algunas décadas, aproximadamente a partir de la década de los 70 en el siglo pasado, una visión que desde la óptica democrática fue vista con disfavor, el concepto de gobernabilidad como un concepto antidemocrático. ¿Por qué? Porque en algunos planteos teóricos, alrededor de los años 70, se sostuvo que el sistema político encontraba que cada vez había más demandas de participación, más reclamos sociales, más reclamos de una serie de sectores, y que ese exceso de demanda llevaba a que el sistema se inestabilizara y que lo que había que hacer era reducir las demandas, es decir, la idea era que si el proceso de democratización significaba que cada vez había mayores reclamos, mayores demandas, ¿sí?, para que el sistema político pudiera funcionar, había que reducir esas demandas. En ese sentido, había que poner una suerte de freno o límite a esos reclamos de naturaleza democrática. Acá suelo utilizar otro ejemplo para que se entienda este razonamiento de muchas demandas, colapso del sistema.
lo van a entender ahora que viene el frío, ¿no? Ustedes saben que en toda casa o departamento, oficina, lo que fuere, tenemos en general un sistema eléctrico, es decir, hay electricidad. Nosotros le pedimos a ese sistema eléctrico, le demandamos una serie de prestaciones. Y por ejemplo, se hace frío, enchufamos una estufa, si hace calor un ventilador, pero además conectamos la computadora para tener clase virtual, o el aparato de música, o un velador, una lámpara, y en un momento dado, ustedes sigan multiplicando esas demandas al sistema eléctrico, ocurre lo que seguramente les ha ocurrido alguna vez, o más de una vez. Colapsa el sistema. Se quedan sin sistema eléctrico. ¿Qué pasó? Hubo un exceso de demanda. Entonces viene el electricista y le dice, no tiene que sobrecargar la línea, no utilice esta estufa más esto, sino que no utilice todo al mismo tiempo. Con este razonamiento pueden ustedes entender lo que se planteaba en algunas de las posiciones teóricas iniciales de los 70. El sistema político se recalentaba, estaba al borde del colapso y se seguían aumentando una serie de demandas. Entonces la idea era que para asegurar funcionamiento, gobernabilidad, había que reducir las demandas democráticas. Esta fue una visión que llevó a que el concepto de gobernabilidad fuera visto desde la vereda democrática como un concepto elitista o antidemocrático. Pero con el transcurso del tiempo, tanto en la praxis política como en el debate teórico, se advirtió que el sistema democrático, como cualquier sistema político, necesita llegar a una serie de objetivos, necesita que se tomen decisiones, que estas funcionen. Es decir, que por más que haya un sistema democrático, este no está eximido de, y vuelvo a la imagen inicial, como aquel barco, en la idea platónica, conducido por el piloto, o esta moto conducida por nuestra abuelita serrana del humor, doña Jovita, que necesitaba ser conducida para poder llegar a buen puerto, o para llegar a buen destino. Es decir, que el sistema democrático, la democracia, no está exenta de este test de gobernabilidad. Por eso ustedes escuchan con frecuencia cuando hay un cambio de gobierno, o cuando hay una crisis política, o cuando hay, como estamos viviendo, una situación pandémica, que vuelve a aparecer este término de la gobernabilidad.
Hay que asegurar la gobernabilidad. ¿Y qué es asegurar la gobernabilidad? ¿Limitar a la democracia? No. Asegurar la gobernabilidad es que el gobierno, en este caso en un sistema democrático de naturaleza democrática, conduzca, salve los escollos, se maneje en medio de la tormenta, imagínense el navío, que evite que se hunda, que evite que encalle, que asegure llegar a puerto. Llegar a puerto en un sistema democrático es que se logre una serie de objetivos. Por eso se habla de gobernabilidad democrática, uniendo ambos términos para evitar el tema de la suspicacia. Y también aparece aquí un término que es parecido aunque diferente: gobernanza. La gobernanza, que también tiene en su origen contemporáneo una suerte de desconfío desde la vereda democrática, desde la acera democrática. ¿Por qué? Ustedes ya han leído y van a leer más cómo en una serie de procesos de transformación que se originan hacia finales del siglo anterior, del siglo XX, aparecen una serie de reformulaciones del Estado y la presencia de actores económicos, es decir, la presencia del mercado. Y en una visión en la que se desconfía desde la acera democrática del concepto de gobernanza, se dice que la gobernanza es un concepto antidemocrático porque lo que se está diciendo es la prioridad, o se está priorizando a los actores económicos, es decir, al mercado sobre el Estado. Así como hubo una reacción inicial desde la acera democrática, el concepto de gobernabilidad, luego saldado en este concepto de gobernabilidad democrática, como dos términos que no se excluyen, sino que se necesitan recíprocamente, lo mismo pasa con el concepto de gobernanza y la presencia de los sectores económicos y de los actores económicos en la vida política. Y no se trataría, en este caso, cuando de gobernanza se habla, la idea de gobernanza implica esa idea de gobernabilidad, de conducción, pero incluye a un actor o a un conjunto de actores que constituyen el llamado mercado en la vida política. Y se torna necesario, en este caso, asegurar una relación armónica entre el Estado, el mercado y aquello que no es ni Estado ni mercado, sino que es la sociedad civil, a través de un esquema de alianzas que no busca exclusiones, sino inclusiones y apoyo.
donde no se trata de que el mercado gobierne, pero se trata de incluir a los actores y a las demandas económicas en la vida política, en este caso, en la vida democrática. Y por eso vamos a hablar de una gobernanza democrática. Lo vamos a admitir al doctor Becerra, que se está incluyendo. Bienvenido, bienvenido Gerardo, ¿sí? Profe, en uno de los sistemas donde más se usa el concepto de democracia, de gobernanza, es en, por ejemplo, la gobernanza de Internet a nivel mundial. A ver, Consuelo, hay mucha resonancia. Profe, tiene que apagar su micrófono. A apagar mi micrófono. Bueno. Voy a... Profe, lo que le quería decir es que uno de los espacios donde más se utiliza este concepto de democracia, de gobernanza, perdón, como para referirse a esta ausencia de jerarquías y a como una especie de estar todos estos sectores reconocidos en pie de igualdad, es en la gobernanza del Internet, en esta sociedad, bueno, globalizada en la que vivimos, y ahí se reconocen los diferentes sectores, por ejemplo, los gobiernos, los comercios, después hay un sector académico, la sociedad civil. Era para dar un ejemplo nada más. Sí, en gran medida es eso, la presencia de los actores económicos, que no pueden ser vistos como enemigos o adversarios, pero que tampoco pueden ser tomados como los que deciden. Ustedes escuchan con frecuencia en la vida política práctica cómo suele haber una visión negativa frente al mercado y una visión que descalifica a estos actores, cuando la idea de gobernanza implica la inclusión armónica de sectores y un diálogo y una política de alianzas entre la sociedad civil, el Estado, entendido como el sector político, y el mercado, que incluye al mundo empresario de los actores económicos. Pero esa es la idea. No sé si quedó claro. Sí, profe, muy claro. Muy bien, gracias Ailén. Y tenemos también, y eso lo dejo porque el tiempo se nos va acabando, lo que he planteado como viejos y nuevos desafíos de la democracia. Ustedes lo van a encontrar, va a ser más fácil que lo lean en un artículo que les he escrito, que está allí en el grupo de Facebook, va a estar subido al aula virtual y si hay luego alguna duda me la preguntan. Voy a pasar a darles algunas indicaciones acerca de fechas, contenidos y estrategias de evaluación. Por un lado, tenemos que el día 9 de junio será el segundo parcial. En este caso, les anticipo, va a ser parecido pero distinto a la modalidad del primer parcial. El primer parcial, como ustedes recuerdan, fueron 5 preguntas a desarrollar
y tuvieron 2 horas para contestar. En este caso vamos a utilizar un sistema de opciones múltiples donde van a tener un tiempo, va a ser 1 hora, y van a tener una batería de 40 preguntas que ustedes tienen que resolver. Está calculado que el tiempo les va a alcanzar para las preguntas. Las preguntas, como todo sistema de opciones múltiples, tendrán que leer con detenimiento, pensar y luego colocar la respuesta adecuada. Yo sé que muchas veces este sistema puede ser una especie de aleatorio en el cual puedo poner al voleo cualquier respuesta por si le pego, le pego. La experiencia indica que no se alcanza a aprobar por la sola cuestión del azar, sino que el alumno tiene que saber de qué se trata. Y para saber de qué se trata, tiene que haber estudiado, porque las preguntas están elaboradas en función de las clases dadas y del material que tienen ustedes a su disposición. Como siempre, no hay trampas, no hay ningún sistema que esté pensado como para sorprender y perjudicar al alumno. El alumno que estudió va a poder aprobar bien. Si aprueba con el 60%, me pregunta Candela Chiaparelli, no sé qué contestarte, me fijo, honestamente no sé de dónde sale ese porcentaje, Candela, porque la idea es que la nota, como ustedes saben, tiene que ser con 4 regularizan, 7 o más están en condiciones de la promoción. Eso por un lado. La fecha es el 9 de junio. Dentro de un rato van a poder leer en el grupo, también lo vamos a subir al aula, cuáles son. El parcial lo hará usted, pregunta Victoria, sí. El parcial lo hago yo y lo corrijo yo. No sé ¿por qué preguntas, Victoria? ¿Por algo especial? ¿Porque otro profesor lo puede hacer? ¿Ese es el sentido de la pregunta? Bueno, perfecto, profe, gracias. A veces lo realiza el titular, dice Rocío Concepción. No. Este grupo, doy clase yo, pregunto yo, evalúo yo. En función del material que da. Acá trato de ser lo más claro posible. Por eso les pido que estudien. El que estudia no tiene problema, nada. En este caso quiero que sea fruto del azar o de la mala fe. Hay absoluta buena fe de parte del profesor y les cuento que hay absoluta buena fe de parte de los alumnos. No hago trampas, no me hagan trampas, las trampas no sirven. Entonces, todo el material va a estar o ya está, y va a estar lo que falta en el aula, en el grupo de Facebook, y cualquier consulta la hacen y se les va a responder, como siempre, a la mayor
brevedad posible. La tercera cosa, o segunda o tercera, no me acuerdo el orden, que quiero decirle, profe, ¿hasta qué unidad, Tania? Dentro de un rato te contesto porque va a estar puesto todos los temas en el grupo para que no haya duda. Hay, como venimos haciendo, una serie de tareas. La nueva tarea de comentario es el último texto que vamos a analizar, que es Antígona. Tiene allí puesto el texto, está puesto en PDF a disposición de ustedes. En el grupo también va a estar en el aula. Tienen la fecha de entrega de la misma manera que han hecho con los otros 3 textos. Los que aún no hayan terminado por alguna razón los textos anteriores lo hacen porque al momento de decidir la promoción verificamos que estén hechos y aprobados todas las tareas indicadas. También hemos colocado otra tarea con fecha en el cual hay un modelo, está puesto en blanco, taller de lectura. Ustedes ya utilizaron este sistema en una tarea anterior. Lo que pasa es que antes le había colocado taller de lectura y el tema. Acá les he puesto el modelo, taller de lectura, lo bajan, ahí lo tienen puesto en blanco sin llenar, y los textos que ustedes tienen que leer. Hay varios textos. Guíense por el temario que está indicado y también tienen una fecha de entrega. Esa tarea que están haciendo ustedes, que van a hacer ustedes, tiene una doble finalidad. Ayudarles en la lectura y en la preparación del material de esos temas que van a estar incluidos en el parcial. Última observación. Nosotros terminamos para los promocionales con un coloquio. Por razones de este sistema, el coloquio que antes de manera presencial era, como su nombre lo indica, una exposición oral sobre algunos o varios temas que se elegían del programa y que concluían las tareas y daba como resultado la promocionalidad al alumno. Este coloquio va a ser reemplazado por un trabajo que ustedes deben hacer sobre algunos temas que se van a señalar y las modalidades con las que van a poder trabajar. Como el coloquio está pensado, no pensado, sino está decidido que sea el día 30 de junio, van a tener ustedes entre hoy y mañana la consigna clara de qué temas y de qué manera deberán preparar ese material que ustedes subirán, y el día del coloquio lo que vamos a tener es una pequeña presentación oral que van a hacer ustedes y un muy pequeño diálogo que será nuestro diálogo final, con el cual concluirán la promocionalidad. Los que por razones de sistema, de tiempo, no alcanzar en la promocionalidad,
quedarán regulares y rendirán su examen regular de la misma forma que siempre, nada más que ahora será virtual. No sé si he sido claro y hay alguna pregunta que ustedes quieran hacerme sobre estos últimos avisos que he dado. No, profe, muy claro. Muchas gracias, Ailén, Rosario, Victoria. Los saludo a todos y vamos a concluir aquí. Vamos a desearles que tengan un buen fin de semana y un feliz día de la práctica.